me voy a dar un lujito en el día de hoy. Voy a volver a hablar con un compañero de la ciudad de Villa María, que hace mucho tiempo que no veo, del que hace mucho tiempo que tampoco que no conozco algo, que vamos a tomarnos un tiempo para poder hablar de un tema que nosotros solemos tocar en nuestro programa, pero no con entrevistas, siempre con algún extracto que vamos encontrando en redes sociales y me parecía interesante poder detenernos un tiempo para poder ir un poco más allá, hacer un par de pasos para atrás y poder hablar de inteligencia artificial. Para hablar de inteligencia artificial, me voy a dar el gusto de poder hablar con un compañero que, como les decía, hace mucho que no veo, que es de la ciudad de Villa María, que es un comunicador, desarrollador web también, está dando clases actualmente en la Universidad Tecnológica Nacional con temas vinculados a la inteligencia artificial y nos atiende gentilmente a esta hora de la mañana Javier Díaz. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leandro Boneto te saluda. Hola Lea, buen día para vos y para toda la audiencia. Un gusto escucharnos nuevamente. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso por allí, por Villa María? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que trabajando mucho, investigando mucho, leyendo en este rubro que como bien hacías mención, está, algunos dicen una burbuja, otros dicen que es la nueva revolución industrial, así que contento por ahí para los que tienen, los que tenemos gusto por la tecnología, ver de qué manera está impactando en la vida de las personas, ver de qué manera está impactando en los distintos sectores profesionales, Claro. con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus beneficios y también con sus consecuencias. Sí, parece interesante porque nosotros por ahí solemos tocar mucho el tema cuando hablamos con amigos o cuando nos toca desarrollar algún tema acá, no nos vinculamos más con la parte de la inteligencia artificial que nos responde en modo de texto o que ahora de repente muchos empezaron a utilizar para crear flyers de comunicación, para comunicar un evento solidario o lo que sea, Mm. pero me da la impresión, o entiendo por haber charlado alguna vez con vos, que esto va como mucho más allá de todo eso. Sí, por supuesto. Bueno, primero decir que a pesar de que hace nada más que 3 o 4 años, desde noviembre del 22, que empezamos a escuchar la palabra ChatGPT y se nos hace más común, la verdad que el concepto de inteligencia artificial existe hace más de 50 años. Ajá. De hecho, es previo a la invención de Internet y de la computadora hogareña, el concepto en sí. Lo que pasa es que en ese momento no daba la tecnología para poder llevar a cabo la práctica teórica, matemática, estadística y predictiva de la inteligencia artificial. Pero hacia avanzados el fines del siglo pasado, la verdad que el aumento de la capacidad de cómputo de las computadoras logró llevar a la práctica el concepto de inteligencia artificial tradicional, que es la inteligencia artificial predictiva, que es esa que cuando vos terminaste de ver una peli o una serie en Netflix, te dice porque viste esta película o porque este actor salió en esta película, te recomendamos estas otras. Claro. O cuando estás navegando en internet y buscaste algún producto o alguna marca, automáticamente en Instagram te sale una publicidad de ese producto o de esa marca. Bueno, ahí detrás hay inteligencia artificial que corre, que es la predictiva. Y la que se hizo conocida o la que por ahí logró mayor popularidad desde el 22 para acá es la inteligencia artificial generativa. Es esa que vos le escribís algo y como bien decís, te devuelve texto y a medida que fue avanzando el desarrollo tecnológico, ya el input, o sea, lo que vos le escribís y sobre todo lo que vos recibís como devolución, no es solamente texto. Ahora podemos crear imágenes, podemos crear voces, podemos crear música, podemos crear videos. Por lo tanto, la forma, digamos, de vincularnos con la información está cambiando en términos de formato. Antes para estudiar tenías que ir a la librería o fotocopiar los libros. Después fue ver el libro digitalizado o escaneado en internet. Y bueno, hoy en día podemos acceder a la misma información en texto, en una infografía visual, en un video. Por lo tanto, lo que está haciendo un poco la inteligencia artificial generativa es esto, cambiar la manera en la que nos vinculamos con formatos y el acceso justamente a la información. Es muy interesante porque incluso ayuda, obliga a debatir sobre cuál es el motivo o qué motiva a una persona a adquirir un conocimiento, ¿no? Cuando los pibes se encuentran en el colegio intentando adquirir, o los docentes intentan hacerles adquirir conocimientos, conceptos a los pibes y los pibes piensan, che, pero si yo a esto lo busco en ChatGPT ya me va a dar la respuesta. Digamos, como que obliga a ese tipo de discusión, me parece, ¿no?
Sí, obvio, sin duda que es un debate importante para dar. Yo no tengo todas las herramientas porque ahí estás planteando un dilema en la que intervienen educadores, en las que intervienen filósofos, en las que intervienen sociólogos y también por ahí pueden intervenir comunicadores como nosotros o personas más, digamos, vinculadas con la práctica diaria o con el desarrollo fundamentalmente de estas tecnologías. Pero si tengo que decir mi postura en términos de cómo la educación se vincula con la inteligencia artificial, es que el esquema que nosotros estamos usando en la escuela, en líneas generales, en todos los niveles, sigue siendo todavía un esquema que fue creado con la vieja revolución industrial, digamos. Estamos en 2026 y para salir al recreo en cualquier escuela suena un timbre, como suena la campana de la fábrica del 1800, Mm, cuando la gran mayoría de los trabajos, por no decir en todos los sectores y en todos los rubros profesionales, la computadora irrumpió como una herramienta. Vos ahora estás utilizando una computadora para tu trabajo, pero la radio nació en la década del 20 sin computadora. Un oficinista, un contador, un abogado, hoy en día usa una computadora, un docente usa una computadora. Entonces es una herramienta que irrumpió, digamos, dentro de la lógica laboral de todos y que la verdad que las escuelas no han cambiado tanto. Vos vas a una escuela hoy en día de Villa María o de Córdoba o de Buenos Aires y todavía sigue habiendo bancos o pupitres, como la formación educativa de la década del 50 o de mucho antes inclusive. Eso por un lado. Y lo segundo me parece que también es interesante que lo mencionas, es pensar a la inteligencia artificial como una herramienta. Así como se incorporó la computadora en los espacios de trabajo o la calculadora claro. también, o las impresoras, bueno, es eso, es una herramienta. Yo creo que quienes piensan y quienes dicen que la inteligencia artificial va a dejar a personas sin trabajo o va a reemplazar a personas, digamos, en su trabajo, hoy en día no lo estamos viendo, no es tan buena la inteligencia artificial en eso. De hecho, está programada para siempre darnos una respuesta y cuando no tiene la respuesta la inventa, se dice en la jerga, alucina. Mm. Entonces todavía la validez, el conocimiento, la formación, el estudio sigue siendo clave. En donde sí se está notando por ahí un poco más de protagonismo de la inteligencia artificial generativa es en lo que normalmente se conoce como los puestos juniors, los primeros puestos, cuando uno entra a trabajar, digamos, como pasante o cuando te dan esos primeros lugares. Bueno, la verdad que la inteligencia artificial en esas tareas sí está logrando emular, digamos, lo que hace una persona en ese puesto. Pero hoy en día quien tiene más experiencia es quien se encuentra mejor parado frente al uso de la inteligencia artificial porque tiene el conocimiento y sobre todo la experiencia que le dio los años de trabajo para poder, digamos, validar o verificar si lo que te dice la inteligencia artificial efectivamente es así o no. ¿Y qué falencias encontrás, podemos encontrar en la inteligencia artificial? Digo, pensando, por ejemplo, en el chat GPT o en Gemini, digo, en este tipo de inteligencias donde uno intercambia conceptos o va charlando, se fueron encontrando cosas como, por ejemplo, en aquel primer momento, que me acuerdo también te entrevisté, hablamos de la objetividad de la inteligencia Ujú, artificial o de la falta de objetividad, ¿no? Porque cuando uno ujú, se le ponía a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿quién fue el mejor presidente de la historia argentina? Dame una respuesta en un cierto sentido ideológico. Y hoy ujú. pienso también en la creatividad a la hora de ponerse creativo y de cómo te elogia constantemente. ¿A qué cosas hay que prestarle atención cuando se utiliza la herramienta del chat GPT, Gemini, etcétera? Está buena la pregunta. Todavía eso sigue siendo un debe, todavía sigue siendo una falencia por parte de la tecnología, porque como dije hace un ratito, es una herramienta que está creada y está entrenada por personas. Y las personas tenemos nuestros matices, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestros intereses. En un principio, cuando se lanza una de las primeras herramientas de generación de imágenes, que se la conocía o todavía se la conoce como DAL-E, que es un juego de palabras con Salvador Dalí, Salvador, el claro, artista plástico, claro.
lo que hacía era vos le escribías texto y te devolvía una imagen. Me acuerdo que en aquel momento se viralizaron bastante imágenes, por ejemplo, del Papa Francisco con una campera blanca grandota, con Sí, un camperón, o usando una campera de Boca, por ejemplo. Bueno, en definitiva, gran problema de las primeras versiones de ese modelo era que estaba entrenado por programadores varones que vivían en Estados Unidos. Entonces, la conformación o la percepción que tienen del mundo es muy limitada. claro. Entonces, por ejemplo, si vos le pedías que te haga una imagen, por ejemplo, de un doctor, siempre te hacía un varón. Si le pedías que te haga una imagen de alguien vinculada a la asistencia de la salud o de enfermería, te hacía una mujer. Si le pedías que te haga una imagen de una familia, siempre la familia era con rasgos estadounidenses, mamá, papá y un nene y una nena. Entonces, ese sesgo ideológico también está de alguna manera volcado a la manera en la que el modelo de inteligencia artificial generativa responde en cuanto a las consultas. Obviamente que del 22 a esta parte, a pesar de que han pasado solamente 4 años, han habido grandes cambios en términos de cómo se entrenan los modelos de inteligencia y cómo accede al conocimiento. Pero todavía no hay que olvidarse que todos estos desarrollos tecnológicos que vos mencionás, ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, DeepSeek, que es el modelo de inteligencia artificial chino, Kimi o Quen, todos son empresas privadas, son todas empresas que requieren, digamos, de algún tipo de rentabilidad o un modelo de negocio para seguir vivas y para seguir sosteniendo. Y el modelo de negocio de las empresas tecnológicas desde hace 15 años, me animaría a decir a esta parte, con el advenimiento de las redes sociales es la atención. Mientras vos más tiempo estés usando la aplicación, ellos tienen más capacidad de traquear y de monitorear datos, digamos, de recopilar datos para después ofrecerlos, digamos, en los modelos de publicidad. Cuando vos haces publicidad en Instagram o en Facebook o en TikTok, podés elegir entre una serie de características de Sí, personas. Quiero que mi publicidad vaya a personas que están interesadas en la abogacía. Quiero que vaya a personas que compraron en los últimos 3 meses un reloj. Esa data es data real que va incorporando, digamos, el algoritmo de la red social o de la plataforma tecnológica para después ofrecer ese servicio. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es bastante aduladora en términos de que siempre la idea que vos le des va a ser la mejor del mundo. Digo, si yo tengo la idea para escribir un libro o para lanzar un negocio o para hacer una clase o preparar una clase, siempre le va a parecer que la idea es la mejor del mundo. Y claro. cuando uno se encuentra, digamos, eh, con una instancia en donde no todo el tiempo te están friccionando o te están poniendo en tela de juicio o te están al menos invitando a pensar o debatir, es un problema. Porque a partir de la confrontación en el mejor sentido, a partir, digamos, de ese ida y vuelta, es donde uno puede ir limando la idea y mejorándola. Entonces, creo que uno de los principales problemas y donde tenemos que estar más atentos es a eso. Y lo podemos pedir en el prompt, que es la orden que vos le das a la inteligencia artificial, Ujú. decirle, mira, tengo esta idea para hacer o quisiera desarrollar este modelo de negocio, quisiera dar esta clase sobre este tema o quisiera hacer este flyer para publicar en mis redes sociales. ¿Qué te parece a vos? ¿Le cambiarías algo? ¿Modificarías algo? ¿Asignarle un rol? Como decirle, actúa como si fueses un docente, actúa como si fueses un especialista en determinada, digo, que vos puedas ponerlo en el papel de Claro. ayuda un poco a limitar ese sesgo. Claro, eso tiene que ver con el uso, el buen uso o el uso, cómo exprimir al máximo el uso de esa inteligencia artificial. Es muy interesante lo que nos cuenta Javier Díaz, un gran comunicador de la ciudad de Villa María que está hablando de inteligencia artificial con nosotros. Javier, a mí me da la impresión de que en este tiempo que ha irrumpido en nuestra cotidianeidad el chat GPT o Gemini, lo que sea, hubo un cambio realmente muy brusco, muy fuerte en este tiempo. ¿Te parece que es así? Y en todo caso, ¿qué te parece que va a pasar en los próximos años con esta tecnología? Bueno, ha habido un cambio brusco, depende desde la óptica en donde vos lo veas. Ujú. Hace un par de semanas leía un estudio de la Cámara de Comercio Electrónico de Argentina,
sobre cuántos locales y cuántas empresas en Argentina adoptaron el uso de inteligencia artificial en sus empresas. Ujú. Y te va a sorprender que solamente, es un estudio del 2025, que solamente el 2% de las empresas de Argentina utiliza inteligencia artificial con Mira. regularidad. Entonces, a mí me da la sensación, a partir de ese estudio, y si Ujú. hablamos solamente de Argentina, me da la sensación que hablamos mucho de inteligencia artificial, la usamos quizás por ahí para tareas más lúdicas o de entretenimiento, pero todavía no nos animamos a incorporar en los procesos profesionales reales. De hecho, a mí, justamente en la universidad en donde me toca, estamos muy demandados en términos de capacitaciones dentro de empresas. Creo que 2026 es el año, al menos en Argentina, porque tengo la suerte de que me toca por ahí capacitar empresas de todo el país, en donde se está viendo una aplicación real dentro, digamos, de las empresas o de los sectores por ahí profesionales no Claro. tecnológicos. Eso, en principio, como para hablar en función de los datos y de por ahí una perspectiva más personal. Después, el otro elemento, sin ninguna duda, es que sí, las generaciones más jóvenes lo están adoptando de una manera muy práctica, para poder hacer los trabajos, para poder vincularse. Ayer, por ejemplo, hablaba con un estudiante, me decía, yo uso la inteligencia artificial para todo. Yo le decía, claro, para trabajar. No, 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 para todo, para hacer los trabajos prácticos. No, me dice para todo. Yo tengo que hacerme un corte de pelo y le pregunto, le subo una foto de mi cara, de mi cabello, y le digo que me sugiera cortes de pelo, y voy al peluquero y le muestro cómo quiero mi corte de pelo. Tengo que tomar una decisión o tengo que preguntarle algo a una chica que me gusta y le pido primero a ChatGPT que me guíe sobre qué. Digo, en ese sentido sí da la sensación de que las generaciones más jóvenes lo han adoptado como una herramienta más, digamos, de Consejera, trabajo de ¿no? la día. Sí, más de consejo. Pero en términos de uso de la herramienta digamos, en espacios laborales, la verdad que yo no estoy viendo tanto hype, digamos, tanta locura por poder incorporarlo. Quizás este sea el año, y creo que en ese sentido, y eso es lo que está faltando bastante por parte de los estados, por parte de las universidades, es acompañar, digamos, ese proceso de incorporación tecnológica con un manual de ética y de uso responsable de la inteligencia artificial, porque sí, en los medios vemos por ahí la otra cara de la inteligencia artificial, que es cierto, y que por otro lado, lamentablemente, sin una regulación y sin un control, vamos a seguir viendo con mayor celeridad, que son estos famosos deepfakes, ¿no? Mm, Esta lógica de, digamos, generar imágenes, por ejemplo, es no una sé, locura eso. pornográficas de personas, en donde el nivel de realismo es muy fuerte, porque la verdad que hoy en día existen herramientas gratuitas que te permiten cambiar imágenes, incorporar a personas en videos en donde nunca existieron. Se permite también la clonación de voz, es decir, que alguien pueda grabar mi voz y hacerme decir absolutamente lo que yo quiera. Entonces, para estafas telefónicas también es un gran problema. Yo creo que, como siempre ha sido en la historia de la humanidad, la tecnología siempre va más rápido que, digamos, las regulaciones jurídicas, legales, y sobre todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, cómo los estados pueden garantizar la seguridad de la sociedad. Pero eso lamentablemente pasó cuando, en el 2010 fue el boom de las redes sociales, y Ujú. en los 90 fue el boom de las .com, y en los 80 fue Internet. Digo, siempre el avance tecnológico fue 3, 4 o 10 pasos más adelante que las regulaciones o las recomendaciones o el proceso de incorporación, digamos, de esa tecnología a la sociedad. Sí, sí, se habló mucho en su comienzo, sobre todo, de la regulación del uso de la inteligencia artificial con normas más bien éticas. Es impresionante, Javier, el nivel de realismo que hay en la creación de imágenes hoy. De hecho, está pasando cada vez más que los medios de comunicación utilizamos imágenes realizadas con inteligencia artificial como si fueran realidad. Y ahí hay un punto
muy interesante, ¿no? De debate respecto, en este caso, a la labor que realizamos los comunicadores. Pero me resulta aún más interesante el hecho de pensar en que un Estado, una universidad, quien sea, piense en cuáles son los límites que hay que ponerle al uso de esta tecnología, por más que ya haya avanzado. Digo, en algún momento hay que pensarlo, da esa sensación, porque si no, con este nivel de llegada de la inteligencia, por ejemplo, en la creación de imágenes, se pueden generar daños irreversibles en términos políticos, en términos económicos. Sí, sin duda. Ya en las elecciones del año pasado, en el periodo presidencial y demás, vimos algo de eso. Yo creo que el 27 va a ser, vos me preguntabas sobre hacia dónde vamos. Y si hablamos específicamente de política, el 2027 va a ser el año en el que la inteligencia artificial va a ser la gran protagonista. La inteligencia artificial generativa, ¿no? Por eso yo hacía la aclaración al Claro. principio. La generativa es, como su nombre le indica, es la que crea algo, la que te permite hacer una imagen, la que te permite armar texto que antes no existía, la que te permite generar una voz o música. La inteligencia artificial predictiva ya existe hace mucho tiempo y se usa, nada más que por ahí no es tan conocida o tan vista. Y además la curva de aprendizaje es más alta porque requiere estudiar una ingeniería en sistemas o algo vinculado al mundo de la programación y de la ciencia de datos para poder hacerla. ¿Sabés que estaba, Pero perdón, sí. sabés que me estaba acordando del video de Mauricio Macri generado con inteligencia artificial diciendo que bajaba la candidatura a su candidato de las elecciones legislativas del año pasado? Sí, sí, tal cual. Ese es un muy buen ejemplo y hoy me animaría a decirte que por ahí el ojo más entrenado podía incluso en ese momento detectar Sí, que se trataba, digamos, de un video, sí. porque le faltaba algún tipo de fluidez o algunas expresiones de la cara no estaban bien acomodadas. Hoy te digo que es posible, hay una plataforma que hoy te permite, por ejemplo, realizar traducción simultánea de videos, así como cuando veíamos las películas dobladas Ujú. que vos escuchabas, digamos, la voz en español o en latino neutro de la película, y veías que a veces el actor estaba o abriendo la boca y no se escuchaba nada, o tenía la boca cerrada digo, se escuchaba la voz, Sí. se notaba como esa diferencia, digamos. Bueno, hoy en día con inteligencia artificial se puede, digamos, agarrar un video que esté en otro idioma, lo que hace la IA es analiza el timbre de voz de la persona, traduce al idioma que vos quieras, y lo que hace es modifica a nivel video el movimiento de la boca para que la boca se abra y se cierre en función de la fonética de la palabra, lo que se conoce normalmente como la sincronización de labios. Entonces, tranquilamente podríamos agarrar un video de Trump y hacerlo hablar en argentino, o un video de Xi Jinping y hacerlo hablar en francés, digo, y quedaría una pieza casi perfecta, imposible de detectar. Entonces, yo creo que en ese sentido el rol del comunicador, el rol del periodista va a tener mucha más preponderancia, mucha más importancia en lo que se viene, para poder ayudar a la sociedad a dilucidar, a entender qué es verdad y qué no. Como decía recién, el 27 va a ser un año en la que va a haber mucho de estas, como se le dice habitualmente, o políticas de desgaste o de simplemente que busquen desinformar con respecto a un candidato, con respecto a una campaña. Y pensaba mientras hablaba de esto y te escuchaba, digo, ¿cómo podemos trasladar algún consejo simple para que la gente se dé cuenta efectivamente si lo que estoy viendo, si lo que estoy escuchando está hecho con inteligencia artificial? En generación de imágenes, por ejemplo, la IA todavía no es muy buena con las manos. Ah, Si le prestamos atención a los dedos de una mano, por ahí tiene algún tipo de deformación o agrega un sexto dedo, digamos, en una mano. Entonces, es una manera rápida de darnos cuenta, más allá de que la primera impresión de la imagen sea perfecta o sea fantástica, en términos de la cara, de la luz, del brillo, de la ubicación del lugar o lo que fuera, en la mano todavía no es buena. E incluso con los modelos más avanzados, como por ejemplo Nano Banana, que es la plataforma para generar imágenes de Google, que está dentro de Gemini, o el propio Dalí de ChatGPT, o Ideogram, o Firefly, cualquiera, o Runway, digo, cualquiera de esos modelos que se utiliza para generar imágenes hoy en día. Y después, con respecto a lo que es la clonación de voz, que van a empezar a ver esos famosos cuentos del tío, de voces de familiares o de personas que te llamen diciendo tal cosa.
Ujú. Lo que recomiendan los especialistas es poder tener una palabra clave Claro, para identificar si efectivamente la otra persona está del otro lado, digamos, es la persona real, ¿no? Poder hablar con mi papá, con mi mamá, con los abuelos, sobre todo con los tíos, con cualquier familiar y definir previamente una palabra clave, ¿no? Una palabra que solamente la sepa el seno familiar. Entonces, ante una llamada de este tipo, poder decir, bueno, ¿cuál es la palabra clave? Decime la palabra clave. Entonces, ante eso podemos como desarmar esa suerte de estafa telefónica que lamentablemente se va a venir, Leo. Hay muchos casos en Argentina y sobre todo vamos a empezar a verlo mucho más, sobre todo porque el proceso, digamos, de adopción de la inteligencia artificial es cada vez más simple, es cada vez más rápido. Antes tenías que entrar en una plataforma, tenías que loguearte, esperar un tiempo, aprender a usarla, aprender a decir cómo se lo ibas a pedir. Y hoy en día ya está accesible dentro de los teléfonos, ya tengas un teléfono Android o un teléfono Apple, disparás el asistente y le pedís que te genere una imagen o que te sí. cambie algo y ya lo podés hacer. Entonces, digo, cada vez es mucho más accesible y creo que es importante, otra vez, el rol de los estados y el rol de la sociedad jurídica para poder acompañar la regulación, el rol de los comunicadores y de los periodistas para poder decir esto sí es real o esto no, y poder validar o verificar la fuente, y la sociedad también poder estar un poquito más atenta ante todo lo que vemos, porque la verdad que desde la última publicidad de una hamburguesa en donde salen futbolistas que están incorporados con inteligencia artificial generativa, hasta documentación que va a parecer muy real, que en definitiva no lo va a poder hacer. Digo, la inteligencia artificial es una herramienta como un cuchillo. Yo el cuchillo lo puedo cortar para hacer algo bueno o para hacer algo malo. Ujú. En este caso es algo similar. Muy buen ejemplo, el del final. Javier Díaz es comunicador de la ciudad de Villa María, está especializado en inteligencia artificial y nos hemos dado el gusto de poder conocer su opinión respecto a este tema y de conocer, por supuesto, de diferentes herramientas. Javier, te agradezco muchísimo el contacto con Doble Clic, que tengas un lindo viernes y un gran fin de semana. Un abrazo muy grande para vos, Leo, y para toda tu audiencia, y el gusto, como siempre, de saludarnos. Que tengan un hermoso fin de.